Hey, ¿qué pasa, cracks? 38 minutos. Puede parecer poco tiempo en la economía contemporánea de la música, pero sin embargo, hay obras que en ese tiempo pueden abarcar una obra maestra. Cuando Sanguine Relic desplegó las alas de Vampiric Will por primera vez, funcionó como un descenso arquitectónico sin retorno absoluto. Cada segundo cuenta porque cada segundo ha ido construido a posta para rechazar la comodidad del oyente medio. Este no es un disco que busque enganchar fácilmente o proporcionar satisfacción sonora convencional, es un disco que exige participación activa total, que demanda sumersión completa en su lógica sónica propia, que no acepta oyentes pasivos. Lo que separa a Vampiric Will del raw black metal competente pero intercambiable es precisamente esa capacidad, mantener durante casi 40 minutos una atmósfera de corrosión constante, sin caer jamás en la monotonía convencional. Es un acto de equilibrio imposible entre la hipnosis y la disrupción, entre el trance vampírico y la violencia histórica, entre la familiaridad reminiscente de los 90 y la innovación sonora genuina. Este álbum no es una obra maestra porque sea perfecto, es una obra maestra porque es necesaria, porque captura en forma sónica algo especial, porque demuestra que el raw black metal en manos ininteligentes puede ser tan devastador como el horror que representa. Cuando termina el disco, después de esos 38 minutos de abrasión constante, algo ha cambiado irrevocablemente en quien lo escuchó. No hay retorno a la comodidad anterior, solo queda la herida abierta. Esto es lo que esconde Vampiric Will, el segundo LP de Sanguine Relic. Hablar de Sanguine Relic es hablar de una ausencia radical, que es también presencia absoluta y determinante. No hay rostros absolutamente conocidos en sus imágenes, no hay entrevistas que humanicen al creador, aunque sí que haya directos, no hay narrativa de origen que pueda ser consumida y digerida por el público general. Esto no es una coquetería de underground guay, es una decisión filosófica profunda que rechaza completamente la lógica contemporánea de la visibilidad compulsiva y la identidad expuesta, porque aquí no importa el quién, sino el qué, como en tantas otras veces sucede. Ocurre que, en una era donde cada artista debe tener presencia mediática constante, donde la identidad personal es sinónimo de producto comercializable, donde el ser detrás de la obra es tan importante como la obra misma, Sanguine Relic se niega categóricamente a esto. Proporciona solo la música, desnuda de justificación, libre de contaminación del autor visible. No hay biografía que humanice, no hay nada más que el objeto sonoro en sí mismo, puro y sin mediación alguna. Evidentemente, esta invisibilidad deliberada resuena profundamente con los valores más auténticos del raw black metal underground. Es una postura que comunica sin ambigüedad. La identidad del creador es irrelevante. Lo que importa en sí es lo creado, y si lo creado puede sostenerse como verdad absoluta sin necesidad de mediaciones personales. La decisión de permanecer invisible es en sí mismo una crítica a lo humano, y es que precisamente hasta ese tono vampírico parece mantenerse, esa frase de «no, yo no soy como vosotros». Aquí solo existe el trabajo puro y enjuiciable en sus propios términos. El trabajo habla por sí solo, y lo que dice es complejo, oscuro y sin concesión ninguna. Es una posición ética además de estética, una declaración de principios en sí misma. El black metal en sí lo es en muchas ocasiones, desde unas bandas como Gorgoroth, desde una banda como Emperor, desde cualquier banda prácticamente. Sanguine Relic opera desde los márgenes más profundos del underground, distribuyendo su música a través de sellos especializados en lo radicalmente no comercial. No hay vídeos promocionales, no hay presencia en plataformas algorítmicas, aunque suene contradictorio para con este vídeo. No hay mediación corporativa al fin y al cabo, solo hay la música y algún que otro directo por ahí.
El disco es accesible solo para aquellos que activamente lo buscan, que entienden que el black metal debe permanecer al margen de lo estéticamente correcto, ¿no? Esto es black metal puro, el acto de creación como rechazo total, cada nota siendo un no dirigido hacia el mundo del entretenimiento industrial. Es música que deliberadamente se niega a ser descubierta, que rechaza la accesibilidad como valor, que permanece en las grietas del underground como una amenaza tranquila y constante. La invisibilidad no es debilidad, sino fortaleza absoluta. Es la fortaleza de aquello que no puede ser comercializado porque no quiere ser encontrado. Lo primero que te golpea cuando Vampiric Will comienza es la textura sonora como arma absoluta e inmediata. Las guitarras crean un zumbido hipnótico que no es exactamente melodía, tampoco cacofonía desorganizada, es algo más bien intermedio, casi es una suerte, una reminiscencia deliberada de Iliad y Burzum, pero recontextualizada completamente en función de un propósito conceptual específico y totalizador. Ese zumbido actúa como hipnosis sonora pura, transportando al oyente a un estado de trance progresivo donde la orientación temporal se disuelve completamente. No es música que intente ser bella, es música que rechaza la belleza como categoría relevante, que la reemplaza por verdad sónica sin filtros. Es un sonido honesto, que no seduce sino que consume. De alguna manera, la guitarra no deja escapatoria posible, simplemente rodea, asfixia y hace que el oyente esté sumiso entre capas de distorsión despiadada. Con la batería, sin embargo, encontramos su antónimo. No es que esté ausente, es que existe como presencia por su ausencia, como un latido distante que apenas puede rastrearse bajo la distorsión envolvente. Esta decisión es bastante crucial y demuestra una sofisticación que muchas bandas de rock black metal jamás alcanzan y que, oye, tampoco es un impedimento para encontrar el gusto, pero hay cierto sector de los oyentes del género que prefieren lo hecho por este proyecto estadounidense. Sanguine Relic no confunde lo low-fi con lo incompetente, y ahí, al final, está uno de sus grandes triunfos. Si lo pensamos detenidamente, hay muchas bandas las cuales dejan que los elementos desaparezcan accidentalmente en la mezcla, resultando en grabaciones donde la incompetencia técnica es bastante evidente. No es tan simple como coger una canción, coger un disco y generar una inmensa capa de ruido. Hay mucho detrás. Sanguine Relic hace algo diferente, calibra la ausencia con precisión quirúrgica, deja que la batería sea intencional en su invisibilidad, creando un vacío rítmico que intensifica la textura de la guitarra. Es una decisión de producción que demuestra lo sofisticado precisamente en su aparente negligencia, precisamente en su rechazo a la claridad convencional. La batería funciona como columna vertebral invisible que sostiene todo el peso del edificio sonoro que es el disco. Sin embargo, el verdadero elemento devastador es el que transforma a Vampiric Will de disco interesante a acto de necesidad filosófica absoluta. Ese elemento son las voces. Son cacofónicas en el sentido literal del término. Caos de sonido, disonancia pura, es como si Sanguine Relic estuviera extrayendo alaridos directamente de una caverna sepultada bajo tierra, como si estuviera canalizando los gritos inarticulados de los muertos de criptas y otros lugares necrológicos. No son voces que busquen comunicar palabras discretas, son voces que canalizan emoción cruda sin filtro lingüístico, emergen del mix como espectros torturados, como si la propia muerte, como si ese vampirismo del que se supone que hablan sus letras, hubieran encontrado finalmente una forma de ser escuchadas, aunque sea a través de simples alaridos. Este es el acto conceptual fundamental de Vampiric Will. Las voces rehúsan la claridad porque la claridad sería una traición absoluta. ¿Cómo canta sobre vampirismo en palabras que pueden ser fácilmente consumidas y olvidadas? No puedes, solo puedes aullar, solo puedes convertir tu voz en puro instrumento de trauma y horror. El disco está estructurado como una arquitectura deliberada de llamados pasajes y descansos. Los pasajes son los momentos de construcción e intensidad progresiva, mientras que los descansos, como su propio nombre indica,
son pausas deliberadamente breves, las cuales funcionan como acumuladores de presión. Es más, si se me apura, se podría decir que no son momentos de descanso reparador, sino de concentración de energía para lo que viene después. Está todo muy bien pensado si os dais cuenta. Esta estructura evita la satisfacción convencional del álbum de rock tradicional. ¿Por qué? Porque en su lugar crea un ritmo de perturbación constante que mantiene al oyente en estado de alerta permanente. Passage 6 o Passage 6 específicamente se distingue por tener una estructura mucho más melódica que el resto, lo que crea el clímax emocional del disco, y es en este punto donde todo converge, donde la hipnosis, los 20 y tantos minutos anteriores, encuentran su expresión más pura. Los riffs de esta canción son increíbles, no en el sentido de técnica deslumbrante, sino en el sentido de que cristalizan toda la intención del álbum en una declaración sónica final. Es donde la música se vuelve lenguaje, donde el caos alcanza coherencia absoluta. Evidentemente, mucha gente se estará preguntando por las letras, pero en esta ocasión, por raro que suene en un especial en musicografía, no vamos a hacerlo. En cuanto a las letras, no hay absolutamente nada que recuperar o descifrar. Solo dos palabras atraviesan todo el disco: Passage y Rest. Ya está, no busques más, porque no lo vas a encontrar. Este minimalismo verbal es una decisión que intensifica en lugar de limitar el significado. En lugar de proporcionar narrativa textual explícita sobre vampirismo, Sanguine Relic permite que el sonido sea el único vehículo de comunicación con el oyente. El oyente no lee sobre el personaje de su portada, del cual hablaremos ahora mismito, no lo imagina chupando sangre, lo vive sonoramente simplemente. La extracción violenta de los riffs es vampirismo en forma pura, el caos controlado es la lógica funcionando, los alaridos son la voz del drenado, del que no tiene lenguaje para articular su dolor. Passage sugiere tránsito, movimiento a través de espacios de creciente oscuridad, un viaje sin retorno. Rest es la pausa que precede al siguiente acto de consumición, la respiración del vampiro entre ataques. El vocabulario es mínimo, pero conceptualmente es totalizador. La portada de Vampiric Will se ha mantenido como una incógnita para mucha gente, pero no es precisamente un accesorio visual decorativo, y para ello tenemos que hablar de historia. La portada es una declaración sobre cómo los símbolos históricos funcionan como armas transmisibles de poder. Presenta el rostro del Kaiser Wilhelm II, es decir, de Guillermo II, el último emperador del Imperio Alemán, bajo el título Vampiric Will, que metafóricamente podemos decir que está escrito en rojo sangre, uno que casi parece que está fluyendo desde las facciones del Kaiser. Esto no es una lección arbitraria, sino un acto de excavación histórica que obliga a confrontar cómo una metáfora puede ser capturada, transformada y redirigida a través de los siglos. Veréis, durante la Primera Guerra Mundial, específicamente en septiembre de 1914, los aliados distribuyeron propaganda masiva que retrataba al Kaiser y a su familia como vampiros literales, y aquí es donde comienza todo el juego con el nombre y la portada. El cartel francés Le Vampire en Famille mostraba al emperador alemán, pero con una metáfora distribuida deliberadamente, la del emperador chupando la sangre del pueblo europeo. La metáfora funciona en múltiples niveles: el vampiro como parásito que extrae sangre para mantener su no vida, exactamente como el Kaiser extraía recursos humanos para perpetuar su imperio. El vampiro como criatura deshumanizada y monstruosa, facilitando cualquier acción contra él. El vampiro como encarnación de culpabilidad, personificando toda la responsabilidad por la masacre en una sola figura. Al final, todo esto era imaginería de guerra que solo os estoy trasladando desde un punto de vista histórico y objetivo. Era una imaginería de guerra destinada a transformar un líder político en criatura sobrenatural pura, a convertir lo político en lo monstruoso, cosa con la que estoy bastante de acuerdo, a hacer la violencia contra él justificable porque ya
no era humano. Pero aquí está el punto arqueológico verdadero. La metáfora vampírica no murió con el Kaiser. Fue capturada, fue invertida, fue reutilizada. Décadas después, los mismos símbolos de deshumanización fueron dirigidos desde uno y otro lado, presentando a la política como metáfora chupasangre para con el pueblo. El proceso era y sigue siendo idéntico: tomar un grupo humano, aplicarle el arquetipo del vampiro, convertirlo en sobrenatural y monstruoso, hacer la aniquilación conceptualmente posible a través de la confianza ciega y absurda, sin el pensamiento único y racional. Lo que hace extraordinaria la portada de Vampire Wheel es que coloca al Kaiser en medio de esta arqueología del símbolo recirculado. Y ojo, no es nostalgia por la propaganda de guerra como mucha gente podría pensar, es, en cambio, un acto de visibilización, examinar cómo una imagen, el Kaiser como vampiro en este caso, fue instrumentalizada históricamente, como círculo de bando a bando, como la misma lógica de deshumanización puede ser capturada y reapuntada por otros. La imagen lleva el grano característico del raw black metal, contraste extremo, textura que evoca fotografías envejecidas, una calidad de desintegración temporal. No estamos mirando un retrato limpio, sino una imagen marcada por el tiempo, desgastada, como si múltiples usos históricos hubieran dejado cicatrices sobre la faz del Kaiser. Esta estética visual establece un puente temporal que me recuerda a una conversación que tuve en su día con el cantante de 1914 cuando lo entrevisté. El horror del año 1914 no está enterrado, sino vivo, sangrante, presente incluso a día de hoy. La sangre del título no es juicio moral, sino constatación. Aquí circula la misma lógica de poder que convierte humanos en vampiros, que hace posible la violencia sin remordimiento. La portada dice directamente: observa cómo el símbolo del vampiro funciona, cómo se transmite, cómo cualquiera puede capturarlo y redirigirlo. Es una advertencia arqueológica, no es, ni mucho menos, una acusación moral. Cuando se habla de obras maestras del raw black metal, se debe establecer criterios precisos, porque abundan los discos que logran capturar la estética de los 90, que suenan crudo y low-fi, que referencian correctamente a Burzum e Ilian, como he comentado al principio. Lo que raramente ocurre es que un disco logre hacer todo eso mientras dice algo nuevo, mientras trasciende la nostalgia para convertirse en arte que importa en el presente inmediato. Vampire Wheel yo creo que logra esto de manera que pocas obras contemporáneas han conseguido. Primero, demuestra que el raw black metal no es un género muerto, sino una forma viva capaz de articular verdades complejas sobre poder, historia, destrucción y tantos otros temas, incluso filosóficos, muchos de ellos como puede ser por ejemplo la muerte. Muchas bandas contemporáneas producen música que es técnicamente competente pero conceptualmente vacía, puro homenaje sin propósito. Sanguine Relic prueba que es posible revitalizar la estética raw black metal mientras se le otorga profundidad genuina. Cada alarido evoca algo traído de otro mundo. Cada riff hipnótico recuerda el estado de trance de la muerte industrializada. Cada pausa estratégica es el silencio que sigue al de la muerte. No hay una sola nota que no cargue significado puro. En segundo lugar, existe completamente fuera de las estructuras de poder de la industria musical contemporánea. Hoy los algoritmos controlan la circulación de la música, donde las plataformas determinan qué es escuchado, donde el dinero y la mediación corporativa contaminan cada aspecto de la creación artística. El hecho de que un álbum de esta magnitud sea producido en absoluta marginalidad es revolucionario. No fue hecho para playlists y separación de canciones, no fue diseñado para ser viral, no fue creado con esperanza de captura corporativa, simplemente fue hecho porque algo tenía que ser dicho y las formas convencionales de decirlo eran insuficientes.
así que fueron estas las correctas. Y finalmente se niega a ser fácilmente categorizable. No es puramente depresivo, aunque filtrea con la desesperación. No es nihilista, aunque evoca vacío existencial. Y no es puramente histórico, aunque esté en parte atado a algo político en su portada. Pero no es la intención, no hay política aquí, no hay tampoco historia. Es una síntesis única organizada alrededor de inteligencia artística coherente, precisamente lo que el raw black metal debería ser pero raramente logra. Para los verdaderos amantes del género, aquellos que han pasado años sumergidos en la estética, Vampiric Will actúa como confirmación absoluta. Aquí está lo esencial, aquí está el propósito desnudo, aquí está la música que no puede ser fácilmente copiada porque emerge de algo que trasciende técnica o referencialmente. Existe una calidad de leyenda que acompaña a Vampiric Will, no en el sentido de popularidad sino de verdadero mito. Incluso se podría extrapolar a toda la obra de Sanguine Relic en sí. La idea de que en algún lugar del underground más profundo alguien creó algo que los demás buscaban pero no lograban encontrar. Una obra que encarna pureza sin compromisos, autenticidad sin cinismo, profundidad sin pedantería, incluso profundidad sin letras. Esta leyenda no es marketing, es realidad pura y se escucha en el disco. Ahora la autenticidad es constantemente capturada, reempaquetada como producto donde los movimientos contraculturales son absorbidos por la máquina de consumo casi al instante de su emergencia. Vampiric Will persiste en absoluta marginalidad. No aparece en las listas de mejores discos, no es curado por playlists algorítmicas, no es promocionado, simplemente existe para aquellos que lo buscan activamente, por lo que únicamente pueden encontrarlo quienes ya entienden qué es lo que necesitan. Cuando el oyente real coloca a Vampiric Will por primera vez esperando ser entretenido, el disco le comunica algo distinto. Le comunica que los 38 minutos que siguen no son para relajarse sino para perturbarse, que aquello que escucha tiene consecuencias, que está siendo transportado a territorios donde la comodidad sónica no existe. Y aquí está la paradoja que define el poder genuino del disco. En ese rechazo activo de la facilidad, algunos encuentran exactamente aquello que andaban buscando, sin saber que lo buscaban. Ese, y no otro, es el movimiento que separa lo bueno de lo necesario, lo competente de lo sagrado. Vampiric Will es importante en la historia del raw black metal porque es el disco que prueba que el género todavía tiene algo verdadero que decir. No es referencia ni nostálgica ni ejercicio técnico, es presente actuando como un espejo crítico de nuestro pasado histórico no resuelto, en los alaridos de Sanguine Relic, en el zumbido hipnótico de sus guitarras, en la presencia espectral de Guillermo II reproducido en la portada en su versión vampírica. Algo antiguamente muerto siempre acaba retornando. En Vampiric Will no se canta, se acusa, no se evade, se desentierra, no se consuela, se lacera. Es música que duele, es música que permanece, es música que importa, es música que cuando termina no te deja volver a ser como eras antes. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios qué opináis del disco y si queréis podéis suscribiros. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!